Estimados especialistas, sean bienvenidos a esta quinta edición del módulo 5 de Educación Básica, titulado en esta oportunidad Introducción a las rotaciones. En esta oportunidad vamos a hacer un resumen de las transformaciones geométricas que hemos estudiado hasta este momento, para luego introducir la definición de lo que es una nueva transformación que llamaremos una rotación. Luego haremos una serie de ejemplos rotando una figura, primeramente un ángulo positivo y luego un ángulo negativo. Luego vamos a estudiar cómo realizar una rotación haciendo uso de GeoGebra y finalmente vamos a plantear un desafío para el docente. Iniciamos. Bien, una de las primeras transformaciones que estudiamos fue la simetría axial. Recordando los elementos que aparecen o que tenemos que tener en cuenta en la simetría axial, es que necesitamos considerar una recta fija que vamos a llamar la recta de reflexión o el eje de simetría. Formalmente, una simetría axial es una transformación del plano que asocia a algún punto P un nuevo punto que llamaremos P', el cual cumple estar sobre la proyección de la recta que es perpendicular sobre cada uno de los puntos que estamos considerando, y además este punto transformado respecto del punto P o el punto B en este caso cumple estar a una misma distancia de la recta, es decir, la distancia que hay del punto transformado a la recta debe de ser la misma de la recta al punto del cual se originó esta transformación. ¿Qué significa eso? Que lo que debemos de tener en cuenta es que cada uno de los puntos de la figura que queremos simetrizar, tal como en este caso, es que trazamos las perpendiculares por los puntos. Basta considerar nada más aquellos puntos que determinan completamente la figura, trazamos la perpendicular y luego sobre esa perpendicular ubicamos el punto transformado de tal manera de que la distancia del punto transformado a la recta sea la misma que la distancia de la recta del punto del cual se originó. Eso lo hacemos para cada uno de los puntos que aparecen en la figura. En este caso muy particular, hemos simetrizado un triángulo respecto de esta recta L. Cada uno de los puntos de corte donde trazamos la perpendicular, pues en este caso, el punto simetrizado tendrá la propiedad de que la distancia, pues esta distancia es igual a esta de acá, para el vértice B', para el vértice A' y para el vértice C'. Bien, dentro de alguna de las propiedades que tiene la simetría axial es que preserva las longitudes, se preservan los ángulos, pero estos últimos cambian su orientación. ¿Eso qué significa? Si recordamos, pues cómo medimos los ángulos, si los medimos, por ejemplo, en el sentido de las agujas del reloj, nosotros estamos hablando de un ángulo negativo. Por ejemplo, en este caso, si consideramos el ángulo CAB, será un ángulo negativo. Al fijarnos en la respectiva transformación respecto de este ángulo, o de este ángulo, mejor dicho, tenemos el ángulo C'A'B', el cual, en este caso, pues, es un ángulo que está medido en el sentido contrario de las agujas del reloj. Eso quiere decir un ángulo positivo. Otra de las propiedades que tiene la simetría axial es que al preservar longitudes y ángulos en los objetos, todas aquellas propiedades o magnitudes físicas asociadas al objeto de alguna manera se preservan. ¿Esto qué significa? Bueno, en el caso de este triángulo, su área se va a preservar, su perímetro también se va a preservar. La segunda de las transformaciones que hemos estudiado tiene que ver con la simetría central. Y dentro de los elementos que tenemos que tener en cuenta para hablar de una simetría central es de un punto fijo que vamos a llamar O en este caso, y le llamaremos el centro de simetría.
¿qué va a cumplir o cómo definiremos una simetría central? Formalmente, una simetría central es una transformación del plano que asocia a un punto P de tal manera de que este punto fijo que hemos llamado el centro de simetría, pues es su punto medio. En esta configuración que tenemos acá, hemos simetrizado respecto del punto O, en este caso, a la figura que tenemos en pantalla, que es el triángulo de vértices A, B y C. Se ha convertido en un nuevo triángulo que hemos llamado A', B', C'. ¿Cómo hemos realizado o cómo hacemos una simetría central? Bien, entonces en este caso lo que hacemos, basta con considerar nada más aquellos vértices que de alguna manera determinan completamente nuestra figura. En este caso, pues bastará simetrizar los vértices A, B y C. Y para ello trazamos o prolongamos, mejor dicho, los segmentos por cada uno de los vértices. En este caso, si prolongamos el vértice sobre el vértice A, trazamos el segmento que va y pasa por el punto O, lo vamos a prolongar hasta un punto A', de tal forma de que la distancia que hay del punto A' al punto O sea la misma que hay del punto O al punto A. De manera similar, hacemos esto para el punto B y para el punto C, obteniendo los puntos B' y C', que son los que llamaremos los simetrizados de los puntos A y B respectivamente. Bueno, alguna de las propiedades que tiene la simetría central es que también preserva las longitudes y se preservan los ángulos. A diferencia de la simetría axial, la simetría central, esta sí que conserva pues, los ángulos. Por ejemplo, en este caso, si nos fijamos en el ángulo nos fijamos en el ángulo C, A, B, el ángulo simetrizado en este caso sería C', A', B'. En el primer caso, o la figura de origen, el ángulo que estamos considerando, el CAB, es un ángulo negativo por tratarse de un ángulo que se está midiendo en el sentido de las agujas del reloj. Pero ¿qué pasa en la figura simetrizada? El C', A', B'. Entonces, en ese caso, el ángulo es positivo y pues se mantiene la orientación en este sentido, ¿no? Bien, otra de las propiedades interesantes que tiene la simetría es que al preservar pues, las longitudes y preservar los ángulos, también las propiedades de alguna manera físicas del objeto también se preservan. Esto tiene que ver con el área y el perímetro de las figuras. Otra propiedad adicional que tiene es que preserva también el paralelismo y la perpendicularidad, ¿de acuerdo? Y podemos decir también que ya tuvimos nuestro primer encuentro con lo que es una rotación. En este caso, una rotación muy particular de 180 grados. Es decir, que una simetría central equivale a una rotación de 180 grados. Entonces, en este caso, lo que significa es que cuando hemos trazado el segmento BO, o prolongamos, mejor dicho, el segmento BO hasta el punto B', lo que hemos hecho de alguna manera es girar 180 grados, ¿sí? En este caso en el sentido contrario a las agujas del reloj, y hasta obtener el punto B'. De manera similar lo hemos hecho para los vértices C y para los vértices A en este caso. Bien, la siguiente transformación tiene que ver con las traslaciones. Para hablar de traslaciones necesitamos recordar previamente lo que significa un vector, ya que esta transformación se define o se aplicará respecto de este objeto matemático o este objeto geométrico que hemos definido como un vector. Primero, pues recordemos qué es un vector. Un vector no es más que un segmento que posee dirección, magnitud y sentido. ¿Qué es la dirección de un vector?
podemos considerar que la dirección está dada por la recta que contiene al vector en este caso. La magnitud será la longitud de la flecha, podríamos pensarlo así, es decir, la distancia que hay desde el punto donde inicia hasta el punto donde termina. Y el sentido, pues, es la orientación de este. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, hacia dónde está apuntando la flechita en este caso. Entonces, ¿cómo realizamos una traslación? Formalmente hablando, una traslación no es más que una transformación que asocia a un punto P un nuevo punto que llamaremos P', de forma tal que el vector dado por el punto, por el segmento P' es equivalente o igual al vector que nos están proporcionando en este sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que una figura o un punto, un objeto o algún otro elemento del plano se va a mover según lo indique pues la flechita en este caso que nos estén proporcionando. Es decir, lo que hemos llamado pues un vector. Para la figura en particular que tenemos acá, tenemos el efecto de aplicar la traslación del vector U. En este caso, los puntos transformados o trasladados, en este caso los nombramos como A', B' y C'. ¿Qué ha pasado de fondo? Bueno, acá si se fijan, al principio la flechita tenía cierta inclinación. De alguna manera la cuadrícula nos está indicando pues cómo debemos de movernos en el plano, en el sentido de que si queremos aplicar una traslación respecto del vector U a esta figura que en particular es un triángulo de vértices A, B y C. De alguna manera podemos pensar de que la inclinación de la flechita nos está sugiriendo que debemos de movernos, en este caso, cada uno de los vértices se ha movido 2 unidades a la derecha y luego hemos bajado 2 unidades también. Otro dato importante es notar de que hubiésemos tenido el mismo resultado si primero hubiéramos bajado 2 unidades y luego nos hubiéramos movido 2 unidades a la derecha. ¿Qué quiero decir con esto? De alguna manera, el vector U en este caso, que es respecto de quién estamos realizando la traslación, es que lo podemos identificar o podemos describir la traslación como una aplicación T con vector con vector 2,2. El 2,2 significa que nos estamos moviendo 2 en la dirección horizontal y estamos bajando en este caso estamos menos 2, estamos bajando 2 en la dirección vertical. Sería el vector 2, menos 2 en este caso. El menos 2 indica que estoy bajando en este sentido. Bien, una vez hemos hecho un recuento de las transformaciones que hemos estudiado hasta el momento, pues vamos ahora y definimos una nueva transformación del plano. Una nueva transformación del plano, la cual pues se define como una rotación. Una rotación no es más que una transformación del plano que asocia un punto P, es una transformación del plano que asocia a un punto P un nuevo punto que vamos a llamar P', de acuerdo a un punto llamado el centro de rotación y un ángulo llamado ángulo de giro o rotación. Según la configuración, nosotros podemos tener en principio esta situación. Tenemos el punto fijo que hemos llamado el centro de la rotación, tenemos un punto P del plano y en este caso nos interesa girar de alguna manera pues nuestro punto P. Respecto del punto fijo que hemos llamado O, pues girarlo un ángulo que este puede ser positivo, ¿sí? En el caso que se esté midiendo contrario a las agujas del reloj, y puede ser negativo si se está midiendo en el sentido de las agujas del reloj. Como en este caso, esta es la configuración en el cual si estamos midiendo en el sentido de las agujas del reloj,
pues en ese caso el ángulo va a ser negativo. Podríamos pensar también en la trayectoria que está recorriendo el punto P, ¿sí? Podríamos pensar que está sobre una circunferencia de radio, la distancia que hay del centro de rotación al punto P. De la misma manera, para el caso de que si estoy midiendo en el sentido de las agujas del reloj. Bien, una vez dicho esto, definido lo que es una rotación, conocido sus elementos respecto de quién estoy aplicando mi nueva transformación, pues lo mejor de socializar con una nueva transformación es mediante un ejemplo. Entonces, en este caso se pide rotar la figura tipo L que tenemos acá respecto del origen, es decir, que el centro de rotación va a ser el punto 00 en este caso, y lo vamos a hacer considerando un ángulo de 75 grados. Como el ángulo es positivo, significa que estoy midiendo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pues, ¿qué hacemos para esto? Lo primero será trazar los segmentos que parten de los vértices al centro de rotación. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a partir del punto A de rotación, del punto B al origen y del punto C al origen. Vamos a marcar esos segmentos. Una vez los marquemos, con ayuda del transportador, vamos a medir 75 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, tomando como base el lado inicial los segmentos que hemos marcado, ¿no? El AO, el BO y el CO. A partir de aquí vamos a medir 75 grados y vamos a obtener un nuevo punto. Lo mismo vamos a hacer con el vértice B, vamos a medir 75 grados y lo mismo vamos a hacer con el vértice C. Colocamos el transportador, tomando como lado inicial pues los segmentos que hemos construido y vamos a rotar 75 grados en el sentido contrario de las agujas del reloj. Y como en este caso la figura en particular, pues basta con que nos fijemos o rotemos, mejor dicho, en los puntos que determinan completamente la figura. En este caso, los puntos que determinan completamente la figura pues son los puntos A, B y C. Los puntos rotados tienen por imagen los puntos A', B' y C' en este caso. Una vez hemos marcado los puntos que determinan completamente nuestra figura, trazamos, mejor dicho, cada uno de los segmentos que determinan estos nuevos puntos y entonces en ese caso ya tendremos la figura completamente rotada en este sentido. Bien, pensando un poquito qué es lo que ha pasado de trasfondo al realizar una rotación, en este caso de 75 grados, lo que ha pasado es que, por ejemplo, para el punto A podemos decir que se ha movido a lo largo de una circunferencia, ¿sí?, un ángulo de 75 grados. Y el radio de esta circunferencia tiene una longitud igual a la distancia que hay del punto O, que en este caso es el origen, al punto A. Entonces, lo mismo pasa para cada uno de los vértices, en este caso, de B a B', de C a C'. Bien, ahora un nuevo ejemplo, pero vamos a rotar una figura respecto de un ángulo negativo. En este caso, un ángulo de menos 50 grados. Eso significa que estamos midiendo en el sentido de las agujas del reloj. Y para eso consideramos esta figura, un polígono de 4 vértices, en este caso A, B, C y D. Ubicamos el punto P, que va a ser nuestro centro de rotación, y lo que vamos a hacer es rotar la figura 50 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Bien, entonces para esto, según recuerdan, primero lo que hacemos es trasladar los segmentos que van de los vértices al centro de rotación, ¿sí? En este caso. Luego, con ayuda del transportador, nos posicionamos sobre cada uno de los lados y medimos, en este caso, 50 grados en el sentido de las agujas del reloj. Obteniendo, pues, así, los respectivos puntos rotados, en este caso, denominados A', B', C' y D'. Una vez hemos rotado los puntos, pues trazamos los segmentos que determinan estos puntos y en ese caso tendremos completamente la figura rotada. Recordando un poco, pues, qué es lo que ha pasado o qué es lo que hay de fondo en el caso que realizamos una rotación, es que cuando rotamos, básicamente podemos decir que el punto que está siendo rotado se está moviendo a lo largo de una circunferencia de centro, la distancia que hay del punto al centro de rotación. Y lo mismo ha pasado para cada uno de los vértices en este caso. Bien, entonces ahora, con tal de reforzar sus herramientas tecnológicas, también veremos un ejemplo sobre el uso de GeoGebra para realizar una rotación. Recordar que en la parte superior, ¿sí?, en la parte superior de GeoGebra, superior izquierda, hay una serie de botones son los cuales le permite realizar ciertas transformaciones. En particular, en el tercer botón de derecha a izquierda aparece el botón que se llama rotación, que es muy sencillo de utilizar. En este caso, hemos dibujado un triángulo de vértices A, B y C y ubicado un punto P. Entonces, para utilizar el botón de rotación, únicamente lo que hacemos es seleccionar el triángulo, ¿sí? Seleccionamos el triángulo, en este caso, una vez le hemos dado clic al botón de rotación, y luego, respecto de quién vamos a rotar, seleccionamos el punto P, en este caso. Posteriormente nos va a aparecer una ventanita como esta, en el cual pues, nos pregunta si queremos medir, si queremos rotar, mejor dicho, el ángulo en sentido antihorario o en sentido horario. Tener en cuenta que en sentido antihorario pues, nos va a dar un ángulo positivo y en sentido horario pues, será un ángulo negativo. Damos clic y tenemos directamente pues, el efecto de rotar la figura. Y la figura, en este caso A, B, C, se va a convertir en la figura A', B', C'. En este caso, pues, hemos rotado un ángulo de 50 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, en este caso. Bien, entonces, para finalizar, tenemos un desafío para el docente. A ver, consideremos un triángulo equilátero, en este caso el ABC que tenemos acá, el triángulo equilátero ABC. Entonces, luego vamos a ubicar los puntos medios de los lados del triángulo equilátero. Luego vamos a ubicar los segmentos que unen los vértices con los respectivos puntos medios. En este caso se van a dar cuenta de que si hacen una figura bien a escala, pues esos tres segmentos se van a concurrir en un punto que vamos a llamarle O. Luego, el especialista tendrá que rotar, en este caso, el vértice A, un ángulo de 120 grados, eso significa un ángulo positivo, es decir, contrario a las agujas del reloj. Este proceso lo tiene que realizar una vez, 2 veces, 3 veces. Luego, tratar de responder la pregunta. ¿Qué sucedió después de haber realizado estas 3 rotaciones del punto A respecto del punto de intersección de las 3 medianas, en este caso? Y luego puedes repetir este proceso para cada uno de los vértices, el vértice B y el vértice C. Entonces queda como problema de desafío para el docente consultar a su respectivo formador y socializar, pues, qué es lo que ha pasado en este caso.
En esta ocasión, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.